El Superagente 86 fue una serie televisiva allá por los años 1965 y 1970. Trataba de un agente secreto, un detective, un torpe agente secreto norteamericano. Y entre otras cosas muy divertidas que tenía esta serie es que él utilizaba armas sumamente inusuales. Podía disparar como un revólver desde su zapato o desde un bolígrafo, o podía tener una dinamita, no sé, en su anillo, podía en su corbata tener un arma, o cosas inusuales, inclusive para la época. Y así, aunque muchas de esas armas le fallaban por su torpeza, así lograba mantener controlado y muchas veces arrestar a los agentes de caos, la Fuerza Mundial del Mal, la Organización Mundial del Mal. Hoy quiero hablarte de lo inusual. Más bien el título de este mensaje es Eterno e Inusual. Inusual es algo que no es común para nosotros, que no sucede habitualmente, algo a lo cual no estamos acostumbrados. Alguien dijo que lo inusual rompe los límites del ser humano. Por eso que Dios manifiesta su poder de manera inusual, de manera que no estamos acostumbrados. Porque si Dios obrara siempre de una manera que nosotros estamos habituados, lo sobrenatural de Dios vendría a ser algo natural para nosotros. De hecho, hay muchas cosas que son sobrenaturales, pero como estamos habituados a ellas, las vemos de manera natural. El hecho que la Tierra esté suspendida en el espacio es algo sobrenatural. El hecho que nuestro planeta gire sobre su propio eje y podamos ver el día y la noche, podamos tener invierno, veranos, son cosas sobrenaturales. Lo que pasa es que estamos tan habituados a ellas que las vemos de manera natural. Es por eso que Dios ha manifestado su poder a lo largo de la historia. Y lo vemos en la Biblia de una manera inusual. Hizo cosas que solamente sucedieron una vez. Solamente abrió una vez el mar para que el pueblo de Israel pudiera cruzar en seco. No lo hizo nunca más. Porque si Dios hiciera siempre lo mismo y abriera el mar cada vez que nosotros necesitamos cruzar, lo sobrenatural se volvería natural para nosotros. Solo una vez se conquistó una ciudad derribando sus muros por dar 7 vueltas, 7 días alrededor. Y esos muros cayeron. Solo sucedió una vez. Solo una vez Dios detuvo el sol para que su pueblo pudiera vencer con la luz del día a sus enemigos. Y cuando ves los milagros de Jesús en los evangelios, te vas a encontrar que cada milagro es único, inusual. Solo una vez, por ejemplo, sanó un ciego escupiendo en tierra y hizo lodo y untó sus ojos. Por eso que segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son armas sobrenaturales. No son cosas a las cuales estamos habituados desde lo natural. Y esto nos enseña 2 cosas muy importantes. Número 1, Dios nos ha dado armas. Dios te ha dado armas para enfrentar situaciones que son inusuales en tu vida. Problemas y adversidades que no las vas a ver repetidas tal vez en otro lugar, en otra persona, en otra situación, ni aún en la palabra de Dios. Pero lo segundo que significa que esas armas serán lo suficientemente inusuales para nosotros, como para que no las manejemos de manera natural, y lo suficientemente poderosas para darnos la victoria frente a lo inusual. Hoy quiero hablarte de un pasaje en Jueces capítulo 7. Solo 3 versículos salteados quiero leer allí. Jueces capítulo 7. En el versículo 7, 12 y 16. Si tienes Biblia es muy importante que la puedas abrir. Jueces capítulo 7, versículo 7, 12 y 16. Dice la palabra de Dios en el versículo 7. Entonces el Señor dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré. Presta atención, 300 hombres. Dice, los salvaré. Dice, y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Eso dice el versículo 7. El versículo 12 nos presenta a los madianitas. Israel solamente con 300 hombres. Ahora fíjate lo que dice versículo 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Dice, y sus camellos eran innumerables.
como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Esto era algo inusual. Frente a un enemigo que era innumerable, Dios decide que su pueblo lo enfrente con solo 300 hombres. Pero esto no es todo. Dice el versículo 16, acá están las armas con las cuales los iban a enfrentar. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Dios es un Dios de principios. Encontramos principios en cada palabra de la Biblia. Alguien ha dicho, y muchas personas lo piensan así, que la Biblia es un libro obsoleto, que las cosas que están escritas aquí fueron escritas para otros tiempos, que no son prácticas ahora, que son inservibles para ahora, y algunos han llegado a pensar que hay que hacer una Biblia nueva, que hay que actualizarla, porque son cosas obsoletas. Lo que la mente natural no puede entender es que la palabra de Dios fue escrita, adaptada al pensamiento de los hombres de ese tiempo. Eso es cierto. Y fue adaptada a ese pensamiento con cosas que ellos podían entender, pero con principios eternos, tanto para el cielo como para la tierra. Por ejemplo, podemos tomar uno de los mandamientos: no robarás. Ese mandamiento para el cielo parecería que no sirve, porque de hecho entre los seres espirituales, los ángeles, no hay nada que se puedan robar. Sin embargo, hay un principio allí detrás de ese mandamiento, que es el principio de la integridad. Es por eso que, aunque la Biblia, ninguna historia se repite, los principios de Dios nunca se alteran. Aquí nos encontramos con un enemigo inusual para el pueblo de Dios: los madianitas. ¿Por qué digo que eran inusuales? Porque ellos hacían algo inusual, algo que no otros enemigos habían hecho. Esto los encontramos, lo podemos leer rápidamente entre los versículos 3 al 6 del capítulo 6. En el capítulo 6 dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra. Notemos que los dejaban sembrar, pero luego destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, pues subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta, y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Este enemigo era muy particular. Los dejaba trabajar, los dejaba planificar, los dejaba soñar, y cuando iban a cosechar venía y le arrebataban la cosecha. Era algo inusual. Ahora, Dios iba a hacer algo inusual también allí. Allí en el capítulo 7, que estamos leyendo, entre los versículos 2 y 7, no lo quiero leer todo, dice que Dios llamó a Gedeón y le dijo que reuniera su ejército, pero cuando estuvo el ejército le dijo: no, son muchos para que yo entregue a este enemigo en tus manos. Recordemos que los madianitas eran innumerables como la arena del mar, pero el ejército de Israel nunca igualaba ese número. Con todo, Dios le dijo: son muchos. Vamos a hacer una cosa: aquellos que tengan temor, aquellos que estén amedrentados, que se vuelva cada uno a su casa. Pero además de eso, dice que los llevó a las aguas, a ese grupo que había quedado. Y le dice: aquel que la mira las aguas como lamen los perros, ponelo aparte. Y aquellos que doblen su rodilla y tomen el agua con las manos, eso lo vas a poner de este lado. Y esos fueron solamente 300. Dice: con estos 300 yo voy a entregar a este ejército en sus manos. Ante las adversidades inusuales de la vida, Dios tendrá respuestas inusuales. Si lo que estás viviendo es algo inusual, algo que no es común, algo que no lo ha vivido otro, tu problema es tan grande, tan diferente a los demás, que no tiene comparación, puedes estar seguro que Dios tendrá estrategias inusuales para darnos la victoria. Por eso que es importante entender que lo que sirvió para un tiempo, para una persona, para un lugar determinado, lo más probable es que no funcione para este tiempo, ni para nosotros, ni para la situación que estamos viviendo. Sin embargo, las estrategias inusuales de Dios siempre estarán fundadas en principios eternos, en su palabra, aunque sean inusuales para nosotros. Detrás de cada estrategia de Dios, para vencer un enemigo, un problema, una circunstancia inusual para nosotros,
Vamos a tener siempre 3 principios eternos que vamos a necesitar poner en práctica en nuestra vida para poder vencer lo inusual. Detrás de estas armas que tenían estos 300, encontramos cada uno de estos principios. Lo primero que vamos a encontrar allí es que Dios le dio trompetas. Las trompetas simbolizaban la palabra de Dios. La palabra de Dios es el arma más poderosa que puede encontrar una persona que tiene un corazón verdaderamente entregado a Dios. Notemos que cuando Satanás tentó a Jesús, Él lo llevó a 3 escenarios distintos. Lo llevó al desierto, lo llevó al pináculo del templo y lo llevó a un monte muy alto. Le cambió los escenarios. Ahora Jesús siempre se defendió con la palabra de Dios. Es por eso que Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. No es un libro obsoleto, no es algo para un tiempo nada más, algo que quedó atrás. Es viva hoy y es eficaz hoy. Las trompetas simbolizaban la voluntad de Dios expresada de manera audible. O sea, cuando Dios quería expresar su voluntad, se tenían que sonar las trompetas de diferentes maneras para diferentes situaciones. Es por eso que esto simboliza la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está escrita, de manera que nosotros la podemos conocer y entender, y de manera audible si la leemos en voz alta o la oímos, porque la fe viene por el oír. Dice Números capítulo 10 que entre otras cosas las trompetas se utilizaban para convocar la congregación. También se utilizaban para mover los campamentos, para salir a la guerra y hasta para celebrar determinadas fiestas. Uno de los grandes problemas que la iglesia ha tenido en todos los tiempos es no encontrar la palabra de Dios para un escenario inusual. Podríamos poner de ejemplo la situación que estamos viviendo con el COVID-19, esta pandemia mundial. No encontramos algo igual en la Biblia, absolutamente en ningún lugar la podemos recorrer de principio a fin. No lo encontramos. Y entonces muchos se encuentran desconcertados, sin saber qué hacer. Algunos dicen hay que cerrar las iglesias, otros dicen hay que tenerlas abiertas. Unos dicen hay que vacunarse, otros dicen no hay que vacunarse. Y se tejen y se entretejen tantas cosas. Porque no encontramos frente a algo inusual para la iglesia. No sabemos cómo funcionar si se cierran las iglesias. Por causa de la pandemia, hay iglesias que no saben cómo funcionar. No sabemos cómo movernos, estamos estructurados. Y el enemigo ha logrado ponernos frente a lo inusual. Ahora, lo inusual para nosotros jamás altera los principios de Dios. Su palabra es eterna. Y el Señor dijo en Mateo capítulo 24, versículo 35, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Dios tiene una palabra para este tiempo. Necesitamos la palabra de Dios. Está vigente, más vigente que nunca. Y en su palabra Dios nos dará la victoria. La segunda cosa que necesitamos frente al inusual es vaciarnos de nosotros mismos. Este principio lo hallamos allí en los cántaros vacíos. Los cántaros vacíos. Todo lo que no es útil para el plan de Dios es importante que salga de nuestra vida, porque es un obstáculo, aunque no sea malo en sí mismo. La histerectomía es una operación que se le hace a la mujer para extraerle el útero. El útero no es algo malo, todo lo contrario. Es lo que Dios ha puesto allí para que la mujer pueda tener un bebé, concebir un bebé y dar a luz un hijo. Sin embargo, se puede llegar a esta operación por causa de una enfermedad allí que puede arruinar su vida, que puede terminar con la vida de la mujer. Esto es lo que se conoce comúnmente como un vaciamiento. Nosotros necesitamos aprender a vaciarnos de aquellas cosas que son un obstáculo para Dios. Este vaciamiento lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 7, donde dice que nuestro Señor Jesucristo, dice, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esa palabra despojó es de la palabra griega kenos o kenosis, que significa vaciarse. Ahora, ¿por qué Jesús, siendo en forma de Dios, se vació? ¿Por qué? Si Dios quería salvar al hombre, ¿por qué no lo salvó en forma de Dios? No, porque la paga del pecado es muerte y un hombre debía morir por nuestros pecados. Entonces Él se vació de sí mismo para tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Porque aún con toda la intención de salvarnos, en su forma de Dios no lo podía hacer, porque Dios es santo y nosotros pecadores. Y Dios, en forma de Dios, no puede morir. Es por eso que Él se vació. Y el texto agrega, haya pues en vosotros este sentir.
que hubo también en Cristo Jesús. Nosotros debemos aprender a vaciarnos. Los cántaros simbolizan nuestra naturaleza, nuestra humanidad. Es por eso que en 2 Corintios 4:7 dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Esa palabra vaso de barro son vasijas, cántaros. Nosotros somos recipientes. Podemos ser recipientes de lo bueno o podemos ser recipientes de lo malo. Y necesitamos aprender como recipientes a vaciarnos de todo aquello que es un obstáculo para Dios. Es por eso que el vaciamiento siempre incluye renuncia. En Lucas 9:23 el Señor dice: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo y sígame. Aunque se ha dicho muchas veces que el hombre es un animal de costumbre. La Biblia dice en Eclesiastés 1:8 que el ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de oír. Siempre buscamos más, de llenarnos cosas. Y el enemigo siempre busca llenarnos de cosas que van a llevarnos a un terreno de lo inusual, a experiencias inusuales que nos conducirán al pecado y a la caída. Pero quien se vacía de sí mismo nunca caerá en este terreno. En Santiago 1, del 13 al 15, dice que cuando somos tentados, no somos tentados de parte de Dios, sino de nuestra propia concupiscencia. Somos atraídos al pecado y luego que ese pecado ha sido concebido en nosotros, da a luz la muerte. Necesitamos vaciarnos de nosotros mismos, de esas cosas que son un obstáculo. Porque el enemigo siempre nos llevará a lo inusual, a experiencias nuevas, a cosas que nos van a desestabilizar y nos van a hacer caer. La tercera cosa que necesitamos para vencer frente a lo inusual es el fervor por el fuego de Dios. Y este principio lo encontramos allí en la tercera arma, las teas ardiendo, que eran antorchas ardiendo. Donde no hay fervor por Dios, no hay poder de Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 5 versículo 17, dice que Elías, el profeta Elías, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Eso significa que él tenía pensamientos tal vez como los que vos tenés, tenía debilidades tal vez como las que vos tenés, sufría las mismas cosas que vos tenés y tal vez los mismos temores que vos tenés. Sin embargo, había algo en él, a pesar de la fragilidad que tenía al igual que cada uno de nosotros. Dice que él oró fervientemente para que hubiera lluvia, para que viniera lluvia. 3 años y medio no había habido lluvia, había una sequía, todo se estaba perdiendo, todo se estaba muriendo. Y este hombre que era sujeto a pasiones igual que las nuestras, dice que oró fervientemente y Dios envió la lluvia, porque había en él fervor. El gran problema de muchos es que van apagando ese fervor y dejan que ese fuego de Dios que en un principio estuvo en nuestra vida se vaya apagando. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 1:6, dice: yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Timoteo fue criado por su abuela, por su madre, fue educado en las Escrituras, una persona de Dios, una persona temerosa de Dios, pero había algo en él que se estaba apagando. Las teas ardiendo simbolizan ese fervor que debían mantener aquellos 300 frente a la batalla. Ese fervor era el resultado de mantener sus corazones encendidos en el Espíritu Santo. Es importante entender que el fuego del don de Dios no se apaga por las circunstancias. Muchas veces decimos, muchos hijos de Dios, muchos cristianos se están apagando por esta pandemia. No, las circunstancias no apagan el fuego de Dios, son nuestra negligencia. Ahí en 1 Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis el espíritu. Somos nosotros. La mayor derrota frente a lo inusual es que hay personas que en algún momento supieron tener el fuego de Dios. Experiencias pasadas, el fuego estaba en su corazón, pero luego se apagaron. El problema es que se desconectaron de Dios por causa de circunstancias inusuales. Y se enfocaron en sus problemas y se enfocaron en sus cosas y descuidaron lo principal, lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Descuidaron su primer amor, su relación con Dios. Quiero terminar con este pensamiento. Se ha comprobado científicamente que ninguna gota de agua es igual a la otra, aunque parezcan iguales. Las gotas de lluvia se deforman al caer a la tierra. Ninguna gota es igual a la otra. Cada una es diferente. Esto nos enseña algo muy importante. La vida tiene situaciones diferentes. La vida es más inusual de lo que a veces nosotros pensamos.
Es por eso que tu situación puede que no tenga comparación con nada. Lo que te pasa a vos, tu debilidad, tu problema, tu pecado, tu enfermedad, tus temores, los problemas que hay en tu matrimonio, los problemas que tienes con tus hijos, cada situación no tiene comparación. Cada circunstancia es inusual. Cada problema y cada cosa que se plantea en nuestra vida es inusual. Sin embargo, frente a lo inusual de nuestras vidas y de nuestros problemas y de nuestras circunstancias, Dios responde con principios eternos. Es por eso que, aunque cada gota que cae del cielo es diferente, cada gota que cae del cielo tiene su sitio en el suelo y caen a un mismo lugar. Es por eso que si quieres hacer frente a lo inusual que constantemente se presenta en tu vida, necesitas la palabra de Dios. Necesitas vaciarte de vos mismo. Necesitas mantener vivo el fervor por el fuego de Dios en tu vida. Lo más probable es que estás viviendo una situación inusual, porque a todos nos pasa. Lo que me pasa a mí no te pasa a vos. Mi situación es inusual, la tuya también. El problema que estás viviendo es inusual. No tiene comparación. Tal vez dices, nadie me puede comprender. Claro, porque nadie está viviendo lo que vos estás viviendo. Es inusual. Tal vez tu debilidad, tu pecado, tus miedos, tu problema, tal vez sea inusual, no tenga comparación con nada ni con nadie. Pero tienes que saber que frente a lo inusual que te está sucediendo, si tu vida se fundamenta en los principios de Dios, Dios hará también algo inusual. Y Dios te dará una victoria inusual. No busques comparación. Dios puede hacer algo totalmente diferente que nunca hizo, lo puede hacer en tu vida. Nunca pierdas esa fe. Porque Dios tiene principios eternos para enfrentar lo inusual que se presenta en nuestra vida. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Estoy seguro que muchos de los que están viendo y oyendo este mensaje están atravesando por situaciones inusuales, cosas que no tienen precedente, problemas que no hay forma, no hay un modelo a seguir para resolverlos. Pero esta palabra viene con un propósito y por eso envío esta palabra, Señor, creyendo que hará la obra para la cual es enviada, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Señor, y te pido, Señor, que estos principios eternos en tu palabra puedan tocar la vida, el corazón y la mente de aquellos que la reciben, que están viviendo situaciones inusuales, para que puedan ver milagros inusuales también. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra ha sido de bendición, te invito a que te suscribas a este canal y que compartas esta palabra, porque no solo será una bendición para tu vida, sino también para aquel que la recibe. Que el Señor te bendiga.